Zona Cero. Y entramos en el tiempo de tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, para hablar sobre un personaje de nombre tan sorprendente, Juan Caramuel, como sorprendente sobre todo su vida, su actividad. Y Jesús, Carlos, buenas noches. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Y hola. Sorprendente e inquietante, y yo no sé si hasta inexplicable, el hecho de que sobre este hombre no se conozca más, porque yo no voy a decir que sea un perfecto desconocido, pero ciertamente no está en los libros de texto, y bueno, debería tener estatuas en todas las ciudades españolas, debería ser reconocido internacionalmente, y sin embargo, por alguna razón, muy desconocido, Juan Caramuel. Pues porque tú lo acabas de decir o insinuar indirectamente, es nuestro querido amor por la ciencia y la sabiduría. No, la verdad es que al que conocieron en su época como el Leibniz español, porque entre otras cosas se anticipó en 30 años a Leibniz, que ya es mérito, ya es difícil de hacer, en la descripción impresa del sistema binario y muchas cosas más, porque como veremos tocó prácticamente todos los aspectos del saber humano. La verdad es que para mí es el máximo representante del Renacimiento tardío español, ella es del Barroco prácticamente, pero el concepto que él tiene del mundo, su capacidad de aprender, su capacidad de observar, de ver y de crear prácticamente todos los elementos de lo que luego ha configurado el saber de la civilización occidental, me parece asombroso. Y efectivamente creo que si hubiera una lista de las 10 personas más injustamente tratadas de la historia de España, Juan Caramuel era uno. Nacido en 1606 en Madrid, ya desde muy jovencito, Jesús empezó a destacar por sus habilidades. Su cabeza, su inteligencia, desde luego no era la común. No era la común, era un niño prodigio, como fue prodigiosa toda su vida. Por eso es sorprendente, por eso le traemos a la Zona Cero, porque Juan Caramuel ha sido un olvidado injustamente. Escribió más que Lope de Vega, que eso ya es decir. y si hubiera sido lo único que hizo, bueno, pues aún podríamos entenderlo, ¿no? Pero claro, no solo fue escritor, fue matemático, fue filósofo, fue estratega militar, teólogo, lingüista, políglota de solo 27 lenguas. Ah, bueno. En fin, estamos hablando de un personaje singular en todas las facetas, pero sobre todo, y por eso ya digo que lo vamos a destacar, es porque le interesaba todo. Le interesaba la vida, le interesaba la ciencia, le interesaba lo que se podía ver y lo que no se podía ver, lo que estaba cerca y lo que estaba lejos. Por eso su interés por la astronomía. Escribió prácticamente en todos los idiomas que él sabía, y fueron bastantes, ¿no? Sobre todo más en latín, más en español, en hebreo, muchísimo, en griego también. Pero se interesó también por la criptografía. Y ahora comentaremos algún caso suyo. Se interesó por la cábala también. Es decir, se interesaba por aquellas ciencias ocultas que no eran muy conocidas, ni tampoco eran muy queridas en la época que le tocó vivir, estamos hablando del siglo XVII. Eso le granjeó muchísimos enemigos, pero también tenía una posición muy estratégica, porque este hombre fue abad del Císter, y no solo en un lugar, sino en muchísimos sitios, porque estamos hablando de que fue abad en Escocia, fue vicario general de la orden en Inglaterra, fue también abad en Praga, también en Viena, obispo coadjutor en Maguncia, agente del rey de España. Eso en mientras Bohemia. tanto, mientras que pasaba por ahí. Sí, mientras escribía libros. O sea, cuando lees un poco su biografía, te quedas sorprendido de que pudiera hacer tantas cosas en 76 años de vida, que fueron muchos. Sí. Fue bastante longevo. Pero todo lo que hizo es sorprendente, y lo que se ha publicado es una mínima parte de todo lo que escribió. Bueno, iba a decir que tenía algunas ventajas a la hora de los 76 años, y es que, por ejemplo, dentro de unas de las cosas que le interesaba, donde a la que dedicó una parte importante de su obra, que es los principios de la elaboración de una lengua universal, pues, por ejemplo, algunos de los elementos en los que él se anticipa ni más ni menos que al cubismo literario, y en uno de los 32 libros que dedicó a estos temas, como la gramática, la métrica, rítmica y metamétrica, pues algunas de las planchas que se conoce que existen las escribió con 10 años. O sea, es decir, empezó muy pronto. Entonces, eso da algunas ventajas. Bueno, lo del comentario un poco jocoso de agente del rey de España en Bohemia tiene su explicación. La madre de Juan Caramuel era checa, él se apellidaba Juan Caramuel Lobkowicz, y hablaba muy bien el checo, aparte, bueno, de otros 26 más. Y cuando, es verdad, durante su estancia en Bohemia, se aprovechó el rey de España y dijo, ya que tenemos que decir, es la clásica pregunta de
¿quién puede ser nuestro hombre en Praga? Pues adivínalo, pues él, claro. Entonces, es verdad, fue espía también el rey de España, pues bueno, en ratos libres. Pero además sí se hizo amigo del Papa, por ejemplo, cuando estuvo en Roma, se hizo amiguete de él y le nombró obispo el Papa, le consiguió un enchufe. Habéis hablado de esos idiomas, de esos hasta 27 que era capaz de controlar. Evidentemente una persona que tiene tanto interés por conocer distintas lenguas posiblemente llega a una serie de conclusiones y posiblemente esa es la explicación gracias a la cual se justifica que fuera no el padre del esperanto, pero sí del concepto de la búsqueda de una lengua Bueno, lo que universal. es cierto es que Zamenhof le nombra como, es uno de los que nombra expresamente como uno de los inspiradores de su lengua, del esperanto. Y el hecho de que le nombre, bueno, pues significa mucho porque se sabe con seguridad que durante un tiempo él estuvo carteándose con Athanasius Kitzer, que era jesuita, como es bien conocido, y ambos se cartearon precisamente sobre el intento de la búsqueda de las lenguas universales, que es algo muy clásico del siglo XVII, y a mí siempre me ha llamado la atención que se le escapara un tipo como Borges, alguien como Caramuel, porque es que realmente es un personaje de cuento de Borges. Y además, sobre todo en el tema de las lenguas universales, es lo que le movió a aprender chino. Como ha dicho muy bien Jesús, ya no es que hablara 27 idiomas, sino es que hablara italiano, portugués o francés, que eso, bueno, dentro de lo difícil, pues no deja de ser tu entorno. Es que hablaba sirio antiguo, eso, hebreo, hablaba chino, hablaba persa, es decir, hablaba idiomas muy alejados y además los conocía a la perfección. ¿Qué es lo que le movió? Además, idiomas total y absolutamente distintos, es decir, no fundamentados en el mismo alfabeto. Exacto, bueno, ni siquiera, claro, no se conocía todavía, nada más, tampoco se conocía el origen de las lenguas aún, con lo cual no se habían hecho los primeros avances hacia determinadas familias primarias de los idiomas, pero él sí que calculó algunos elementos básicos de lo que tenía que ser el conocimiento del lenguaje universal y cómo se podría fabricar un idioma a la medida de todos. La verdad es que es un tipo curioso porque en los trabajos que realizó luego de lingüística avanzada, eso de metamétrica, llegó a tal nivel que de hecho hay quien considera que no ha sido equilibrado o superado hasta el siglo XX. Fíjate que cuando se le ocurre la idea de crear una lengua universal, porque fíjate, una de las críticas que le hacen precisamente es eso, que fue muy inconstante, que quiso abarcar tantas materias que al final no profundizó en ninguna, pero precisamente es lo que él hacía gala. Pero era muy bueno en todas. Claro, era muy bueno en todas porque tenía una mente privilegiada y porque quería conocer más cosas que lo que conocían sus coetáneos. Entonces, cuando llega a esa intuición de hacer una lengua universal, que no prospera, pero que sí sirve un poco como base del esperanto de Zamenhof, es cuando se dedica a estudiar el chino. Él lo estudia con un misionero en China, el famoso padre Martino Martini. Entonces, en ratos libres, pues estudia el chino y se da cuenta que los símbolos chinos no responden a la lengua, sino a las cosas. Y él piensa que ese es un lenguaje universal para que sea comprensible para todo el mundo. ¿Sabes que hizo una gramática en chino? Y hizo una gramática. Y por cierto, dentro de la parte teológica tiene un libro interesantísimo que habría que reeditar. Él tiene una refutación del Corán. Es decir, que es entre otras cosas, porque por cierto escrita en árabe. Es decir, para que nadie dude. Sí, porque, eso es un ligero detalle y su importancia. Porque también era muy conocedor de las cosas religiosas, no claro, obstante era teólogo, católico, evidentemente, y su visión de la religión, su visión de todos estos, bueno, has dicho antes, Jesús, también aficionado a las ciencias ocultas, evidentemente, una cosa, no sé si le llevó a la otra, pero había algún tipo de conexión. Todo tenía conexión, porque fue pionero en muchísimas cosas que yo creo que es bueno reconocerle, ¿no? Por lo menos para que se vea el gran personaje que hemos tenido en la ciencia de España, en la ciencia, en la literatura, en la pedagogía, en fin, en la pintura, en la escultura, en todo, y que ha sido, ya digo, injustamente olvidado. Claro que una cosa le lleva a la otra, pero sobre todo es la correspondencia que tiene con los grandes personajes de su momento. Él se cartea, él tiene correspondencia con las mentes más privilegiadas. Claro, como sabía todos los idiomas, no solo con las mentes más privilegiadas de España, o las de Francia, o las de Italia, sino de todo el mundo, incluido pues Praga, que por entonces es donde era un hervidero de alquimistas, de esoteristas, y claro, y él, uno de los conocidos que tiene, uno de los amigos que él tiene, es con alguien, fíjate, que se sabe por la historia que tiene el manuscrito Voynich, que es el padre Marci. Dentro de toda la historia del manuscrito Voynich, ya sabes que va a Praga, le interesa a Rodolfo II, y el padre Marci es igual que Athanasius Kircher, son dos personas que intentan descifrar el manuscrito Voynich. Por ahí posiblemente le viene el interés por la criptografía. Él intenta descifrar manuscritos antiguos, manuscritos que tienen un código, y entonces él hace bastantes incursiones en esa materia, entre ellas con la esteganografía del abad Tritemo. Esteganografía, que es uno de esos libros malditos, un libro que hasta hace muy poco ha sido indescifrable. Últimamente, la última teoría dice que parece que no contiene nada sustancial y que fue todo como una especie de una broma burda, ¿no?, del abad Tritemo.
según comenta, ¿no? Según las últimas teorías. Bueno, pues en definitiva, también nuestro personaje, Juan Caramuel, estuvo interesado en esa estenografía y escribió también un opúsculo del abad Tritemo. Se sabe también que indirectamente estuvo interesado por el manuscrito Voynich, sencillamente porque fue amigo de dos de las personas que intentaron descifrar ese manuscrito Voynich sin conseguirlo, que era el padre Marci y también, como no, Athanasius Kircher. Así que todo eso le lleva también a la cábala. Le lleva a, bueno, pues a la escultura, a la arquitectura. Ahora contaré una de las cosas curiosas. La fachada de la catedral de Vigevano es suya, de cuando era del lugar del obispo. Bueno, es que él escribió un libro en español que se llamaba Arquitectura Civil Recta y Oblicua, en 1678, que es una obra especulativa especializada. Bueno, es una cosa increíblemente avanzada, porque él quería ilustrar con calcografías la obra y las ideas que él tenía para cómo se tenía que difundir o desarrollar la arquitectura moderna de su época para los aprendices, arquitectos o estudiosos. Él tenía una cosa muy curiosa, es que cuando trabajaba en un tema, si había algo incidental que le permitía mejorarlo, lo acababa también. Por ejemplo, cuando él estaba trabajando en lingüística, que es lo que estaba contando Jesús, descubrió que los sistemas de impresión que existían no le convencían demasiado. Bueno, de hecho hizo un tratado, el Tratado del Arte Tipográfico de los deberes de cuantos publican libros o participan en su edición. Título. Aprovechó y mejoró todo el sistema, que fue, por cierto, uno de las primeras grandes, por cierto, como siempre, bilingüe, en castellano y en latín. Entonces, fue una de las primeras obras que se hizo sobre la industria moderna de la calcografía y tipografía, tal y como se conoció luego en el siglo XVIII. Fíjate, Bruno, que se adelantó tanto que hizo una especie de normalización bibliográfica sobre el uso de cursivas, por ejemplo, en las citas de las obras, sobre la numeración de las páginas. Bueno, sí, él mejoraba todo, estaba ya de camino. Sobre la tipografía que había que utilizar, por ejemplo, para títulos y subtítulos, algo que parece que es más del siglo XIX, siglo XX. Bueno, pues él ya hizo también adelantos en la imprenta en aquella época que estamos viviendo. Estamos hablando de mediados del siglo XVII. Vaya personaje. Algunos incluso dicen que es posible que hasta fuera superdotado. Sí, es la Wikipedia. La Wikipedia dice que lo mismo era superdotado, sí, claro. Otra de las personas con las que mantuvo trato es Descartes y su relación con el mundo de la ciencia, de la lógica, de la matemática. Sí, es verdad, se escribía con toda la gente importante de su época, con todos los que estaban en el mundo científico, bueno, en lo que era el embrión de lo que luego fue la ciencia occidental. Y de hecho dicen que incluso inspiró a Descartes algunos elementos de su obra. Sí. Bueno, fíjate, para hacer un pequeño resumen de algunos adelantos solo a nivel científico, ¿no? Porque para que veas, antes de perdernos un poco el primer español que publicó una tabla de logaritmos. Claro, por ejemplo, es una de las cosas que te iba a comentar. Bueno, aparte de la que dijo también Carlos en su momento, que a él se debe la primera descripción impresa del sistema binario, por lo tanto le vino muy bien a Leibniz, porque se apoyó muchísimo en estos estudios de matemática y sobre todo de la matemática de la probabilidad, porque también él compuso una teoría de la probabilidad que vino muy bien para el cálculo de probabilidades, que luego se desarrolló más tarde, por ejemplo, por Huygens y otros científicos. Otra de las cosas que hizo, por ejemplo, dentro de las aportaciones científicas, en astronomía hizo un método para determinar la longitud utilizando la posición de la Luna, algo que también muy innovador en su época. En trigonometría propuso un método nuevo para la trisección de un ángulo, también básico para el avance de las matemáticas. O sea, este tipo de cosas, ya digo, prácticamente han pasado sin pena ni gloria para un personaje de esta talla. Como mucho le han llamado el Leibniz español. Bueno, menos mal que por igual había que haber llamado a Leibniz el Caramuel. Una cosa, sí, porque Leibniz es posterior, ¿no? Por eso. La gran obra de Leibniz es 30 años posterior en las partes que se sabe que se inspiró en algunos elementos de Caramuel, además. Porque Caramuel sí era conocido. En el mundo científico de la época sí tenía renombre. O sea, sí, no hasta que muere. Cuando muere ya pasa desapercibido porque muere fuera de España, muere en Vigevano, en Lombardía, en Italia, y entonces a partir de ahí ya no se le reconoce. Pero bueno, uno de los que le rescató de alguna forma, ¿no?, de esa penumbra, de esa soledad y de ese olvido fue Menéndez Pelayo, que dijo sobre Caramuel que era el más erudito y fecundo de los polígrafos del siglo XVII. Algo que no podemos dudar, de todas formas, con todo lo que nos estáis contando, indiscutiblemente. Y es una pequeña muestra solo lo que estamos diciendo. O sea, que yo creo que sí es bueno este monográfico, por lo menos para rescatar a alguien, ¿no?, que está dentro de ese acervo, ya no solo científico, sino cultural en todos los ámbitos, y arquitectónico, porque si quieres ahora te cuento una anécdota de arquitectura, porque también tocó ese palillo. Sí, la tocamos, y ha señalado Carlos una de sus obras y sus aportaciones, que quizá no están en los libros de texto, pero seguramente sin ellas no hubiera sucedido todo lo que sucedió después, y sin lo que él enseñó, otros no hubieran llevado a cabo gran parte de sus trabajos. Pues mira, te digo algo que también llama mucho la atención. Es todo el mundo que haya ido a Roma, por ejemplo, se habrá dado cuenta de esa columnata que rodea la plaza
que tiene forma elíptica, ¿no? Que más o menos se inició en 1661 y que se la llama la columnata de Bernini, ¿no? Y que, bueno, pues poco representa esos brazos de San Pedro, que es la basílica que intenta abarcar toda la cristiandad. Y se le llama la columnata de Bernini, a pesar de todas las dudas que surgieron en aquella época ya, porque se pensaba que no correspondía a Bernini. Bueno, pues hay un investigador, Bruno Zevi, un tocayo tuyo, que es el mayor crítico de arte italiano, que él dice que la idea de esa columnata no hay que atribuírsela a Bernini, sino al teólogo español Juan Caramuel. A él se le ocurrió porque hizo un tratado, ya te digo, también de arquitectura, y se comenta, bueno, de hecho Caramuel cuando publica este tratado de arquitectura civil en 1673, él ya atacaba a Bernini afirmando que la columnata, dice, tenía tantos errores como piedras. Eso decía Caramuel. Bueno, pues siempre se le atribuyó a Bernini esa idea tan original, esa plaza elíptica, y sin embargo habría que reconocer, si es verdad la tesis de Bruno Zevi, que realmente el que tuvo esa idea, no la ejecución, que la ejecución la llevaron a cabo otros, pero la idea y los croquis los hizo nuestro querido Caramuel. La verdad es que estamos sorprendidísimos ante este personaje y yo me sigo preguntando, quien profundiza un poquito sabe que en la historia de nuestro país hay auténticos cerebros con dispares desconocidos que han hecho todo tipo de cosas, que no se dedicaron a una sola, sino a muchísimas. Hay más de un Juan Caramuel, pero posiblemente alguien más todavía, más erudito, más con mayor amplitud de miras que Caramuel, muy pocos. Yo creo que no. Le faltó solamente, para variar, por decir algo, le hubiera faltado solamente pintar y esculpir, ya sería ya el colmo, porque tocó todo lo que fue. Escribió sobre pintura y sobre escultura. Sí, efectivamente. Claro. Es que era un buen entendido, además. Y bueno, en el caso de arquitectura, él era un excelente matemático, con lo cual podía hacerlo. Pero que es curioso porque, es decir, bueno, aparte de que la mayor parte de los libros que se conservan de Caramuel, los títulos, bueno, el 100%, de alguna manera tienen, casi siempre escribía en latín o tenían títulos en la forma científica de la época, bueno, precientífica de la época. Lo que es curioso es que el libro más corto de título de Caramuel es Laberintos, con lo cual ya lo dice todo. Sí. Ya presupone misterio y complejidad. Y la verdad es que es una pena que los grandes precursores de la ciencia moderna en Europa y en el mundo, los que son españoles y son pocos, no sean conocidos. Yo creo que a veces es cierto que hay, cuando el otro día hablábamos del padre Gusmão, del primer aeronauta probablemente del mundo, uno de los primeros, hay 4 o 5, uno de los primeros, poco conocido, por lo menos de la parte del vuelo con aire caliente. Lo cierto es que cuánta gente desconocida hay que no son conocidos, no porque sus obras no existan o porque no haya pruebas y datos, que los hay para aburrir, sino porque de alguna manera han sido totalmente aplastados, no tanto por la publicidad de otros, de extranjeros, sino por la indiferencia nuestra, que es lo malo. Yo en uno de los trabajos que estoy llevando a cabo en la revista, en Historia de Iberia Vieja, es precisamente recuperar a estos grandes cerebros, a estos grandes científicos. Que por cierto, qué bueno lo de la escafandra, lo del último número, me ha parecido sorprendente. Porque descubrir, por ejemplo, que el primer trabajo de astronauta, en cierto modo, lo hizo un español, que la primera calculadora que existió en nuestro país, en el mundo, la diseñó y la pensó un gallego, que también tenía que ser gallego. Que, por cierto, Caramuel, se educó en Galicia, ¿no? En sus años jóvenes. Sí, él estudió en Orense. Sí, y bueno, lo que pasa es que también estuvo en Salamanca, estuvo en todas partes. Estuvo en el monasterio de la Santa Espina en Valladolid también, o sea, estuvo en bastantes lugares. Bueno, te voy a contar una anécdota muy representativa de él, porque lo contaba él en una de sus obras. Juan Caramuel dice que el emperador Fernando III fue una vez a visitarle a su monasterio, digo que él era cisterciense, y bueno, pues tuvo curiosidad por saber lo que había publicado este hombre, ¿no? Esta es una anécdota que él cuenta 20 años atrás, cuando le había pasado 20 años atrás. Entonces, bueno, pues Fernando III empieza a ver un arcón lleno de libros, de manuscritos, en fin, de tomos que había escrito Caramuel, ¿no? Y entonces se queda extasiado, ¿no? Y dice que si no hubiera visto con sus propios ojos, nunca hubiera creído que una sola mano fuese capaz de escribir tanto. Y dice, fíjate, y eso fue hace 20 años que solo tenía un arcón. Y dice, ahora tengo 4 arcones llenos de libros y llenos de manuscritos. O sea, y se quedó sorprendido por entonces el emperador. O sea, este era este personaje, ¿no? Que era prolífico en todos los sentidos y que se dio de tortas con todo el mundo dentro de la ortodoxia, porque claro, en ese sentido solo le faltó ser hereje. Creo que no fue hereje porque no le dio tiempo. Pero fue muy llamativo precisamente esa
esa proliferación en todos los ámbitos del saber. Apunten este nombre porque después de este monográfico estoy seguro que va a dar mucho que hablar, y mañana mismo, cuando la gente por la mañana se levante, nuestros oyentes se levanten o lo escuchen a través del podcast, estoy seguro que van a empezar a hacer búsquedas en Google, y la figura de Juan Caramuel va a empezar sospechamos que era un poco superdotado. Un auténtico genio que hemos recuperado aquí en los monográficos y que hemos conocido gracias a Jesús Callejo y a Carlos Canales, que son nuestros caramueles particulares. Bueno, ya quisiéramos. Nos quedan 26 idiomas, Jesús, creo. Yo me quedo con cara y tú con Muel.